Bien, equipo, ¿cómo están? Saludos a todos y todas desde la distancia. Estoy acá, grabando esta clase, anticipándome a lo que van a ser las actividades de la próxima semana. Ustedes saben que ya estamos en una semana que es crucial, sobre todo comprendiendo que ya se viene la fecha de EP2. Así que en esta grabación van a quedar registradas las clases tituladas Sitcom versus telenovela, y voy a dejar una actividad contra todo pronóstico, como una actividad práctica de la EP2. Me voy a hacer cargo de esto, quiero que ustedes puedan tener lo mismo que las secciones diurnas, y es por eso que no voy a hacer una prueba escrita, y voy a asumir también, obviamente, yo el compromiso de que en esta oportunidad no va a ser una prueba escrita, sino va a ser una prueba, en este caso, práctica. Así que quédense al final de la grabación. Voy a dividir esto en dos partes. La primera parte es sitcom y la segunda parte es telenovela, y al final de la telenovela está la actividad. Así que bienvenidos, bienvenidas, y partimos ya de inmediato con lo que son los contenidos. Primero que todo, y es evidente que no puedo dejar pasar un poco el tema que veníamos conversando. No es un tema menor. Quiero repasar de que la televisión, a diferencia del cine, posee tres géneros. El cine posee muchos géneros cinematográficos, pero la televisión posee tan solo tres. Es como una norma moral que la televisión crea. Para los que comentaron la publicación, entendí perfecto, y me agrada mucho ver de que ustedes como profesionales también indagaron un poco, en el sentido de que el entretenimiento es un género que contiene muchos formatos de televisión. El informativo también posee mucho, pero en el educativo no tenemos tanto, pero sí el educativo se puede sostener y afirmarse de géneros del entretenimiento o del informativo. ¿Ya? Por ejemplo, a través de un documental yo puedo educar e informar al mismo tiempo. El documental es un formato, a pesar de ser un género cinematográfico, en la PPT les menciono que es un formato del informativo, del género informativo. Pero, por ejemplo, cuando revisamos programas como Saben más que un niño de quinto básico, nos encontramos con un rol donde la televisión está educando, ¿cierto? Pero con fórmulas que son de entretenimiento, porque sabemos que el programa es de concurso, y el concurso propiamente es un entretenimiento. Repasando los formatos del entretenimiento, es evidente que está este formato que es el concurso. Están además formatos como la telenovela, que vamos a ver hoy día, la comedia, que también no queda tan exento lo que vamos a hacer hoy, y también pudiésemos destinar que las transmisiones deportivas, culturales, solidarias, todo lo que sea en vivo en televisión y esté tributando un show, es un entretenimiento. Los magazines son un formato como tipo matinal. Cuando uno quiere tener todos los formatos en un solo formato, valga la redundancia, se llaman magazine. Porque en un matinal yo puedo entrevistar, puedo debatir, puedo ir a las noticias, puedo cocinar, puedo bailar, puedo cantar, etcétera, etcétera, etcétera. No existen límites, y es por ello que este mosaico tan amplio de contenidos tiene una duración también tan extensa en televisión. Es de los programas con mayor duración. Pueden partir a las 9 de la mañana muchas veces y terminar a las 12:30 del día o a las 13 horas. Cuando hablamos del entretenimiento, solo como repaso estoy haciendo esto, existe una subcategoría que es la ficción. Y dentro de la ficción está el sitcom y el sitdram. El sitcom como una situación de comedia, y el sitdram como una serie dramática. Principales diferencias: el sitcom tiene menor duración que el sitdram y siempre está dentro de estudios. Tributa más a la técnica televisiva que cinematográfica. A diferencia del sitdram, por ejemplo, como Game of Thrones, que son series que se graban igual que el cine. Como se graba el cine, se graban esas series. ¿Cuál es la diferencia? A pesar de que esas series poseen directores de televisión, directores del cine muchas veces, no es un producto que esté pensado para las salas de cine en su estreno. Es un producto que está pensado para el estreno en televisión. Por ejemplo, en el caso de Game of Thrones, es para la cadena HBO, ¿ya? Bueno, el hermano chico del sitdram es la miniserie, que a diferencia de la anterior, estas son series que se plantean como finitas, series que van a terminar, ¿ya? Poco Ortodoxa es un ejemplo, en donde la serie termina y se declaró así de un inicio. O sea, no tiene un final, muchas veces son series abiertas, ¿ya? Chernobyl también es un ejemplo de ello, en donde a través de 5 capítulos en una sola temporada, suficiente, ¿ya? La miniserie declara eso, y son series finitas, no son series que se planteen interminables ni de muchas temporadas. Por el contrario, tienen una temporada. Es un género que ha ido variando. Vamos a encontrar de que igual hay miniseries que pueden tener temporadas, o así lo declaran,
Pero bueno, en líneas generales se declara como una serie finita, y los ejemplos como Chernobyl, poco ortodoxa, nos dejan en claro que tan solo con 5 capítulos se puede construir. Las películas sí o sí no son formatos de televisión, son géneros, es un género, ¿cierto? Como el cine, pero las películas se reestrenan en televisión. Yo pongo ET porque ET nunca la vi en el cine, porque yo no soy de esa, no nací en esa época, pero sí la vi en televisión. Por ende, podemos replantearnos y sentir Mi Pobre Angelito y muchas otras películas más. La verdad es que encontraron un mercado más amplio en televisión que en el propio cine. El docudrama es el seguimiento de un personaje en su vida cotidiana. Perla, por ejemplo, puede ser un docudrama, los mismos Méndez era un docudrama. La diferencia de este docudrama es que puede tener carácter también de ficción, ¿cierto? Muchas veces como mea culpa, en donde son los personajes los que están relatando muchas veces las historias, pero recreadas por actores. Mismo ejemplo del efecto mariposa. Otros docudramas de la historia, ¿cierto? Importantes, como el de la Sole Oneto, Cara y Sello, ¿cierto? Donde se mostraban los dos lados de la moneda. Si el docudrama es el encierro de un personaje en su vida cotidiana, el reality show es como obligadamente el formato padre es el docudrama, el reality show es como un formato hijo, porque al seguimiento del personaje en su vida cotidiana le agregamos el encierro y además le agregamos otro formato de televisión que es el de concurso, ¿ya? El talk show son programas de conversación nocturno, esta es materia para más adelante, vamos a hablar del contenido nocturno en televisión. Para terminar, lo de la ficción, la docuserie sí o sí se ha ganado un plato fuerte en Netflix. Ya no necesitamos ver un documental en 3 horas, se particiona en capítulos y cada capítulo tiene una temática distinta. The Toys es un ejemplo, la Segunda Guerra Mundial a todo color, etc. La cámara oculta es un entretenimiento, pero ojo, también puede funcionar y tiene variantes muy grandes, ¿cierto? Se encuentra dentro del reportaje muchas veces, pero en líneas generales es un entretenimiento. Video Match entretuvo por décadas, ¿cierto?, a los argentinos a través de la cámara oculta. Nosotros hemos llevado la cámara oculta también a instancias muy bonitas y gratificantes, pero de informativo. Por ejemplo, ¿y tú qué harías? Donde se ponía una cámara oculta y se trataba de ver un poco qué es lo que ocurre cómo reaccionan las personas. En el informativo tenemos los formatos como el noticiero, el debate, el reportaje, la entrevista, el documental, ¿cierto? Formatos tan hermosos y bonitos. También se consideran formatos de televisión la venta directa y los comerciales. Nosotros hacemos los comerciales. Es imposible que no sea así. Bueno, las opiniones yo las recibí, me hubiera gustado que hubiera sido la sección completa, no fue el caso, pero hoy estamos acá para poder recapitular y poder hablar sobre un formato muy hermoso que es el sitcom, ¿ya? Así que a partir de ahora nos vamos solamente a PPT, les pido que se puedan concentrar y nos vamos con la PPT del sitcom. Bueno, cuando hablamos de sitcom hablamos de una manera de hacer televisión que son comedias de situación. Las comedias de situación son las que empezaron a proliferar en los años 50, pero hoy día queremos repasar un poco en qué consiste, qué es lo que son, y al mismo tiempo encontrar el recorrido y el camino que han tenido las series que más nos han marcado. Creo que todos hemos visto un sitcom en nuestra vida. Bueno, conocida en inglés como el sitcom, que es un acrónimo de Situation Comedy, es un tipo de serie televisiva cuyos episodios se desarrollan regularmente en los mismos lugares y con los mismos personajes. Además, suelen incluir risas grabadas o en el mismo estudio. Esto de las risas grabadas del mismo estudio, hoy son risas grabadas por motivos lógicos, por un tema de aforo, por un tema de pandemia, pero en gran parte de la historia de estos productos sí utilizaba personas en vivo y en directo que disfrutaban estas situaciones de comedia que se recreaban. Se desarrolló principalmente en los años 50 y 60 en Estados Unidos, siendo relevante aún en la actualidad, como lo demuestran la gran cantidad de sitcoms estrenados en estas últimas 2 décadas. Su duración suele ser de unos 25 minutos, aunque algunas series pueden llegar a durar inclusive 50, y se emiten en los Estados Unidos como un programa embudo que recoge audiencia antes de la hora de máxima audiencia, ¿cierto? El horario prime es el horario de mayor audiencia. En Estados Unidos tienen este conocimiento muy amplio respecto al encendido de televisión, pero lo que nos compete a nosotros, más que pensar que duran 50 minutos, estas son series que ya están estipuladas de entre 25 a 30 minutos como máximo, ¿ya? Eso es una duración promedio, se estableció hace mucho tiempo, y la verdad es que esta ruptura del tiempo la tuvieron pocas series, y bueno, fueron algunas muy
muy referentes también de la época y de la historia. Hoy está establecido como una duración de menos de 30 minutos, ¿ya? Y eso creo que es la tónica de las series o los sitcoms que hoy podemos ver. Bueno, si hablamos del sitcom, la acción de este tipo de series se desarrolla en mayor parte en estudios que están siempre decorados y están limitados entre unos 4 o 5 metros. Entendamos que el sitcom, cuando nosotros vemos lo que está en la imagen, entendemos que eso no es un departamento y entendemos que todos los sitcoms que simulaban ser un departamento verdaderamente son estudios de televisión. Y esos estudios de televisión no poseen más de 4 o 5 metros de largo, sobre todo en un inicio. Estamos viendo ahí una producción en la imagen del costado izquierdo, donde podemos advertir un poco cómo funciona este formato, que es netamente un formato de televisión. O sea, se graba a circuito cerrado de televisión, tributando a la técnica que la televisión ha establecido. Bueno, la acción de esto que se narra es autoconclusiva. ¿Qué quiere decir esto? Que presentan historias que comienzan y finalizan dentro del mismo capítulo. Además de estas historias, se desarrollan tramas secundarias y paralelas saltando de una a otra. Es difícil escribir guiones de sitcom y probablemente en los años 50, según un dato que vamos a ver más adelante, se podían demorar hasta 10 semanas en escribir el libreto para un capítulo. Entonces, no es menor pensar de que 2 meses y medio para escribir un capítulo, la verdad es que hace que sea bien complejo y que requiera mucho personal. El número de personajes, y esto es lo que lo hace tan complejo, es ilimitado para este formato. Y los protagonistas suelen ser entre 5 a 6 personas. El humor que se utiliza está basado en la broma verbal, en la broma visual, y alcanza su mejor expresión en el humor de situación. La verdad es que todo tipo de humor funciona en el sitcom, sea humor corporal, sea humor verbal, o que la misma situación de la comedia lo entregue, como por ejemplo el remate. Cuando nosotros vemos sitcom nos damos cuenta que de repente la situación o, por ejemplo, cuando alguien en la misma escena, en el espacio, empieza a decir, ten cuidado porque está caliente la tetera, ten cuidado porque está caliente la tetera. Y al final de la acción terminan quemándose con la tetera, ¿cierto? Termina por ser, en este caso, como un chiste premeditado de la situación. La situación los conllevó al chiste. Eso se da mucho en las escenas, ¿cierto? Y en los cierres de escena de los sitcoms. Finalmente a eso le llamamos nosotros el remate. Si alguien entiende muy bien el tema de los remates, son los Simpsons, ¿ya? Y los Simpsons tienen una categoría de sitcom, son animaciones sitcom, ¿ya? Entonces también tienen mucho que ver con esto. El número de personajes, bueno, va a ser ilimitado dependiendo la cantidad de personas, pero bueno, lo que queríamos decir que este humor se hace recaer sobre todo en el desarrollo de la trama, la personalidad de los personajes y sus reacciones. ¿Qué seríamos sin la personalidad de nuestros personajes en los sitcoms? En particularmente yo, que me gusta mucho uno, que es The Big Bang Theory, ¿qué seríamos sin la personalidad de Sheldon? Por ende, el sitcom es como que entra muy dentro, no sé si serán las palabras correctas, pero está muy dentro del espectador, ¿ya? Es un programa de un contacto directo, es un programa muy de nicho también. Ahora, si nos remontamos al primero de la historia, aquí vamos a encontrar competencia, porque los gringos siempre van a querer ser los primeros, pero por otra parte los ingleses en el año 46-47 estrenaron algo no menor. Y por eso yo se los quiero presentar también. Me gustaría que ustedes entiendan que los gringos la llevan. Fueron los que explotan este formato, pero la verdad es que el antecedente directo recae en Inglaterra y recae también en un lugar que fue muy propio del primer semestre, perdón, no del primer semestre, sino que muy propio de estas clases de televisión primitiva donde hablábamos de dónde transmitía la BBC. Bueno, Primrite Progress es considerada por muchos el primer sitcom de la historia, ¿ya? No le vamos a dar vuelta en eso porque fue emitido por la cadena BBC en el año 46-47 y fue la primera en televisar una situación de comedia más o menos de media hora. Se establece el horario y se establece la situación de comedia. Ahora, sus primeros 10 episodios se transmitían de manera quincenal y a la vez eran transmitidos en vivo de los míticos estudios de la Alexandra Palace, que era este mítico estudio que comenzaron las transmisiones en la BBC, en el cual ubicaron una antena y desde ahí mismo se lanzaba hacia el mundo esta serie llamada Pennyright Progress. Primrite Progress. Hoy solo quedan fotografías de este hermoso espectáculo y el recuerdo de una generación completa. O sea, esto marcó la tendencia en Inglaterra, pero desgraciadamente no se conserva material, a diferencia del próximo referente que vamos a ver. En dicha serie, el protagonista Primrite es el propietario de una pequeña tienda,
junto a su tienda otro propietario, tiene serios problemas con el protagonista y son enemigos jurados, además de todos los problemas económicos que posee. En vez de reducir el personal de su tienda, termina siempre por aumentarlo. Y su mensajero de la época es una persona con sordera. Primwright era una especie como de... Él tenía una pyme, era un emprendedor, y la verdad es que en vez de solucionar los problemas, cada vez tenía más problemas. Entre ellos, la persona que trabajaba junto a él, entre ellos los problemas económicos, entre ellos que tenía mucho personal y en vez de reducirlo lo aumentaba. Su mensajero, que era su principal mano derecha, tenía problemas de sordera, al cual no lo escuchaba. Lo que imaginarán ustedes que generaba un ambiente bastante particular para la época, ¿cierto? Y estas son algunas imágenes de lo que sería en este caso Pinkwright Progress. De Inglaterra saltamos inmediatamente a Estados Unidos, ¿cierto? Porque I Love Lucy, traducida para Hispanoamérica como Yo Amo a Lucy y Te Quiero Lucy para España, es una serie televisiva estadounidense que se emitió durante la década de los años 50. Desde el 51 al 57 se transmitió por la CBS y fue la serie más vista en los Estados Unidos durante 4 temporadas. Fue retransmitida en numerosos países y ganó importantes menciones, entre ellas 5 premios Emmy. La comedia llevó a la fama a su actriz principal, Lucille Desire Ball Morton, conocida también como Lucy Ball, quien cautivó al público demostrando sus habilidades como intérprete cómica. Ya encontramos el antecedente directo más popular y la franquicia que termina por marcar la tendencia del sitcom en Estados Unidos fue este sitcom llamado I Love Lucy, ¿ya? I Love Lucy. I Love Lucy es el más importante referente de los años 50. Claramente no es el primero, cuando revisamos los años en que se estrenó, ¿cierto? La serie, en este caso, Pinkwright Progress, en el año 46-47, pero sí va a ser la tendencia para todo lo que se viene en el futuro. El espectáculo fue el primer programa de televisión en haber sido grabado en el estudio en una película de 35 milímetros frente a una audiencia. Ganó 5 premios Emmy y ha recibido numerosas nominaciones. En el 2002 ocupó el segundo lugar en la lista de TV Guide de los más grandes programas de televisión, detrás de Seinfeld y por delante de Honey Moners. En el 2007 fue catalogada como uno de los 100 mejores shows de todos los tiempos. I Love Lucy pudiésemos considerar de que es el empuje para todos los sitcoms que van a venir en los años 50, finales de los 50 y principios de los años 60. Veamos un poco de esto en una traducción tal cual conservada por los argentinos. Revisemos I Love Lucy, o como dirían los argentinos, Te Quiero Lucy. Buenos días, Lucy. Hola. Hola. Te traeré el alquiler. ¿Cómo sabías que lo queríamos? Hay una sola cosa que hace reventar semejante sonrisa en la cara de Fred. Ojo, Fred. Este es mi gran día. Sostengo el dinero por unos instantes. Oh. Ya es bastante. ¿Noticias? Todavía no. ¿Por qué será? ¿Quién sabe? ¿Cómo está él? Deshecho. No me digas. Empeora. ¿Se habla por telegrama? Fred, presta atención. Le preguntaba si Ricky ya había recibido noticias de Hollywood. Oh, es verdad. ¿Alguna noticia? Todavía no. ¿Por qué será? ¿Quién sabe? ¿Cómo está él? Oh, ahora soy yo el eco. Ese buscador de talento cometió un error bien gordo.
¿El señor Benjamín qué hizo él? Le dijo a Ricky que tendría noticias de Hollywood en un par de semanas. Han pasado más de 2 semanas y Ricky está frenético. Benjamín metió el pie hasta el fondo. Ricky no tiene por qué preocuparse. Es igual que tener el contrato en el bolsillo. Ojalá Ricky tuviera la misma seguridad. Ya verás. Bueno, iré a esconder este dinero. Vendré más tarde. Te esperaré. ¿A dónde te crees que vas? Me olvidé. Ah, Trata todo esto. Se va a guardar el dinero en su escondite favorito y no quiere que yo se lo descubra. ¿Me quieres decir que él esconde el dinero y no te dice en qué lugar lo ha puesto? Así es. Bueno, diría que es como para que te vuelvas loca. Antes sí. Hasta que un día revisé la casa pedacito por pedacito hasta que logré descubrir el escondite. Bueno, chica. ¿Cuánto hace que lo sabes? 24 años. ¿Cómo me duele saber que Ricky está nervioso al no tener noticias de Hollywood? Anoche lo estábamos comentando. Dice que la incertidumbre lo hace saltar más que una nota falsa. No se despega del teléfono por un segundo. Lo pone debajo de la cama al acostarse. No, ¿cierto? Sí. ¿El desayuno está listo, querido? Bien, ahí revisamos extractos de I Love Lucy y lo primero que podemos destacar y recalcar es que se crea ya un consenso de la ubicación de las cámaras, los planos y cómo van aportando, ¿cierto? En este caso ya es un circuito cerrado de televisión, particularmente sabemos que aquí se estaba ocupando todavía el 35 milímetros, aún no se estaba ocupando esto de la televisión en vivo, por así llamarlo, pero se establece la cámara 2, se establece la cámara 1, y más adelante, bueno, nuevamente la 2, ¿cierto? Nuevamente ahí tenemos la cámara 3, ahí tenemos la cámara 1. Tenemos 3 cámaras que están tributando una misma situación a un mismo hecho, ¿verdad? Y si ustedes se dan cuenta, el humor siempre recae en lo sencillo y en lo natural. El sitcom no recae en humor Todavía no. ¿por qué será? muy ¿Quién sabe? rebuscado, o un humor muy de nicho. Son situaciones cómicas que se van dando en lo corporal, en lo verbal, y mientras más sencillo sea, más fácil va a ser el humor. Eso está muy establecido, por ejemplo, en series como Friends, está muy establecido en Two and a Half Men, en algunas series que lo entienden de esta manera. No se trata de la complejidad. El ser humano de por sí ya tiene comedia. Entonces, si podemos tributar a eso, la verdad es que esto va a ser un formato muy sencillo de analizar. Cuando vemos que este formato en el mundo prolifera, la verdad es que seguir hablando de Estados Unidos creo que nos va a llevar a un sinfín de sitcom, por no decir miles y miles y miles que han salido después de I Love Lucy. O sea, I Love Lucy marca una tendencia, que por aquí yo creo que tenía la escenografía, ¿cierto? Marca una tendencia, pero de alguna manera no es, no es el camino que yo quiero seguir. No quiero que hablemos solamente de Estados Unidos, sino que pasemos para Chile. Ahora, se establecen algunas cosas que son importantes, yo las iba a analizar, probablemente conviene que las podamos ver, a ver si la puedo repasar desde el mismo Zoom, porque me interesa que puedan ver el estudio. O sea, aquí tenemos un estudio de televisión que claramente, que era lo que veíamos antes, establece un poco cómo son las reglas del sitcom. A ver si puedo encontrar eso mismo, pero en este caso el estudio de I Love Lucy, que está por acá, ¿ya? Este es el siguiente estudio que posee después, por aquí, ahora sí. Este siguiente estudio que posee I Love Lucy, y como pueden ver ustedes, es un estudio de televisión, esto no es el interior de un departamento, la parrilla de iluminación está completamente en utilidad y en distintos espacios, o sea, se ilumina al público, se ilumina al frente. Estas situaciones de comedia en vivo tenían presentadores, de tal manera de poder animar un poco todo lo que estaba ocurriendo con el programa cuando se grababa en vivo y que el público estuviera también muy dentro de la comedia. Todo esto se daba antiguamente, hoy ya no es tan fuerte por motivos lógicos, la pandemia entre uno de ellos, y que el formato no está viviendo sus mejores momentos desde la existencia. Estos no son los mejores momentos del sitcom, y está muy en claro, no se hace la misma cantidad de sitcoms que se hacía antes, pero no es un formato que haya muerto tampoco, ¿ya? Cuando lo vemos por Chile, la verdad es que Chile también tiene mucho que decir, pero claro, Chile empieza en su serie más longeva, empieza en el año 80 a fines de los 80. Chile entra tarde como producción de sitcom, pero tenía que llegar
más temprano que tarde, y tenemos varios ejemplos que se conservaron y que son, creo, del gusto de muchísimos de ustedes. Los primeros que llegaron fueron los sketches que aparecían en Sábado Gigante en la década de los años 80, como los Valverde o los Eguigurren. Solo la llegada de los Venegas, la más longeva sitcom de la historia de nuestro país, comenzaron a transmitirse de forma independiente, cobrando mucho auge en los últimos años gracias a las adaptaciones de algunas series que venían de Estados Unidos, como La Nana Fime, ¿cierto?, que se transformó en La Niñera en nuestro país, o Married with Children, que sería como Casado con Hijo, que es la imagen que tenemos abajo, por parte de la productora Ross Film. Lo bueno que Chile no partió, no podemos decir que Los Venegas era un formato así como que nadie reconociera, porque era una familia finalmente, y eso existía en otros países, pero la estructura de Los Venegas que era una familia chilena. Y las familias chilenas particularmente, me imagino que al igual que en cualquier otro país, tienen sus propios problemas, tienen sus propios pros, tienen sus propios contras, ¿ya? Y eso era lo que analizamos y queremos analizar en esta oportunidad. Son Los Venegas los que dan esta partida del sitcom como un formato de televisión, y de ahí en adelante yo creo que al sitcom le fue tan bien en nuestro país que termina adaptando algunos que son propios de Norteamérica. Algunos formatos que se compran tal cual como se realizaron allá, pero ahora sujeto a un casting nacional. Si nos quedamos con Los Venegas, bueno, fue una serie de televisión chilena de comedia de situación, producida por Chile Films y emitida por TVN desde el año 1989 hasta el segundo trimestre desde el año 2011. Tenemos una serie que se mantuvo mucho tiempo al aire, que marcó mucho una tendencia respecto a los sitcoms, y bueno, la serie recreaba situaciones vividas por la familia Los Venegas de estrato socioeconómico medio, junto a sus vecinos, ¿cierto? Que ahí aparece el compadre Moncho, junto a sus amigos también. Protagonistas fueron Jorge Gajardo y Mónica Carrasco, quienes son matrimonio en la serie, y se da la coincidencia que también en la vida real. Este matrimonio es un matrimonio hasta el día de hoy, dedicado a la política, ¿cierto? Que marcó muchísima tendencia. Partió en el año 89, no es menor pensar eso. Muchos de ustedes no habían nacido en el año 89, y la verdad es que continuó al aire hasta más o menos el 2011, comprendiendo que tuvieron algunas pausas, pero la verdad es que fueron muchísimas temporadas, y el crecimiento de los personajes bien considerable desde el año 89 hasta el año 2010, ¿ya? Veamos la intro de Los Venegas para los que no conocieron este bonito sitcom. Esta era la intro, y creo que la canción debe ser uno de los jingles más recordados de la televisión. Podemos entrar a mirar un poco de situación de comedia, pero se nos va a extender demasiado la clase. Cada uno puede tener esto como un referente, tienen que construir un trabajo, y la verdad es que este opening particularmente se acerca mucho a la actividad de cierre que tenemos el día de hoy. Entonces vamos a dejar hasta ahí Los Venegas. Si ustedes la quieren ver, bueno, es el living del hogar. Ustedes comprenderán que es un estudio de televisión, y se repite una estructura muy clásica del sitcom, que de forma presencial siempre yo lo hago con pizarra, que es que aquí tenemos la puerta a mano izquierda, tenemos el sillón en el centro, tenemos la cocina en el lado derecho, y en el fondo por el pasillo tenemos las habitaciones. Si ustedes lo quieren traer a la actualidad y lo llevamos a The Big Bang Theory, por ejemplo, como un sitcom norteamericano, en The Big Bang Theory los desafíos puedan buscar: la puerta está en el lado izquierdo, el sillón se concentra en el centro, atrás está el pasillo para las habitaciones y el baño, y en el lado derecho, sin puerta, a diferencia de Los Venegas, como una cocina abierta, se encuentra en el lado derecho todo lo que son los víveres, las comidas y las situaciones que tienen que ver, ¿cierto?, netamente con no sé, el desayuno, el almuerzo, la once, etcétera, ¿ya? Entonces, esto es una estructura que se repite en el mundo completo. Por eso digo yo que también no es descubrir la pólvora con Los Venegas, por el contrario, era algo que más temprano que tarde tenía que ocurrir. Y me llama poderosamente la atención otra serie,
que probablemente ya era como más popular en este aspecto. Me refiero popular no en el sentido de que todos la vieran, sino de que era una familia más popular, una familia no es socioeconómicamente media, alta. Recuerden que igual los Venegas tenían nana, sino de que aquí alguien que ya está en la socioeconómica media baja, ¿cierto? Con una tendencia al modismo, un maestro no chasquilla, no, porque la verdad es que el protagonista, si no me equivoco, era mecánico, ¿cierto? Pero siempre tenía muchos problemas. Los Cárcamos fue un sitcom de Canal 13 emitido entre agosto del año 98 y septiembre del 99. Duró poco, pero a mí me llama bastante la atención porque el dato freak de esto es que fue un spin-off de Playa Salvaje. En la telenovela Playa Salvaje había una familia, que eran los Cárcamos, y resultó que fueron tal su popularidad que termina transformándose en un sitcom. Dirigida por Oscar Rodríguez y Eduardo Pinto, protagonizada por María Izquierdo, Gonzalo Robles, Valentina Poyarolo y Freddy Araya, con las actuaciones estelares de Gaby Hernández, Rodolfo Bravo, Patricia Ribarra, Nicole Gubín, Marcos Panjanovich y Jaime Mondria. Los Cárcamos son otra familia en la televisión a través también de historias que son de comedia y de sitcom. Veamos su intro, que es una intro animada, ¿cierto? Que llamaba bastante la atención por el año 98. Universidad Católica de Chile Televisión presenta Los Cárcamos. Los Cárcamos. Universidad Católica de Chile Televisión presenta Los Cárcamos. Bueno, desde Estados Unidos hacia Chile tenemos la gran cantidad y proliferación de sitcoms, que a súper en claro que es un formato que llegó a todo el mundo, que propiamente podemos tener un registro histórico de Inglaterra, pero al mismo tiempo el plato fuerte siempre fue Estados Unidos, y el Love and Lucy se transforma en el primer sitcom, la primera situación de comedia de la historia, ¿verdad? Entonces no es menor considerar eso. Eso le lleva a Estados Unidos a ser el país con más sitcom del mundo, ¿cierto? Y aparte tener los más referentes de la historia, los que más se consumen, los que más pelean también las cadenas hoy en día de streaming. Los sitcoms se pelean bastante los derechos entre Amazon, Netflix, ¿cierto? Y HBO. HBO tiene los propios, pero la verdad es que Netflix y Amazon llevan tiempo batallando por algunos como Friends, ¿cierto? En el caso de Amazon se quedó con los derechos de Big Bang Theory. Entonces ahí hay un juego bien interesante porque son un producto que hasta el día de hoy vende. La llegada a Chile nos permite entender de que Chile es un país nuevo en este formato, no tan nuevo, lleva más o menos 30 años realizándolo, quizá un poquito más, pero tenemos dos caminos, o sea, el sitcom propio nacional como el sitcom comprado como formato y realizado por chilenos. Los Venegas son un ejemplo de algo muy nacional, un producto muy referente, muy interno, que llamó bastante la atención, y particularmente quizás los Cárcamos no llaman tanto la atención, pero bueno, me gustan a mí, entonces también aproveché un poco esto, me gusta esa onda que, y pocas veces he visto yo, que se saca un spin-off de una telenovela para un sitcom, ¿ya? Eso es bastante particular. Entonces, eso lo pudiésemos repasar quizás más adelante. Y bueno, en resumen, me gustaría que pudiésemos ver este video en donde se va a indicar un poco el desarrollo de los sitcoms en el transcurso
de la historia y bueno, lo importante que ha sido este género para la televisión. Más que un género, recuerden, un formato propio del género del entretenimiento. A Aristófanes le debemos el concepto de que la comedia es el viejo arte de la ridiculización de cualquier intriga o situación social, que da pie a un género en el que el hombre se ríe de sí mismo, de su miseria y de su tragedia, convirtiendo en cómico lo inferior, lo feo y lo negativo. Esta idea da origen al tema del que hoy hablaremos, un género televisivo que se encarga de mostrarnos el lado cómico de una situación y que desde hace mucho tiempo su único propósito es hacernos reír. Hoy hablaremos de las sitcoms. Las sitcoms nacen de una idea muy definida, pues no son más que comedia televisiva que presenta el mismo conjunto de personajes en cada episodio, en situaciones divertidas que son similares a las de la vida cotidiana. De ahí el nombre que se les da, sitcoms, que vendría a ser la abreviación de comedia situacional. Bajo esta premisa llegaría en 1951 la que es considerada la primera comedia situacional de la pantalla chica, I Love Lucy, una comedia blanca creada para el lucimiento de la actriz Lucille Ball. Esta comedia televisiva no solo iba a ser la primera de su género, sino que también vendría a ser una de las primeras pioneras en aventurarse a grabar fuera de Nueva York, quien tenía la mayor parte de las producciones televisivas en ese momento. I Love Lucy logró establecerse en Los Ángeles con una gran calidad y presupuestos poco elevados. Sin embargo, sus formas de ejecutar cada idea no perdurarían en el tiempo, puesto que cada episodio duraba alrededor de 1 hora y los guionistas de la época tardaban alrededor de 10 semanas en escribir uno de estos. Y como sabemos, este estilo sería muy poco rentable en la actualidad. Por otra parte, las carencias de esta sitcom no impidieron que se convirtiera en una de las más emblemáticas de la historia de la televisión, y que provocara que más productoras copiaran el concepto de comedia situacional y nos trajeran una gran variedad de productos para consumir, de las cuales muy pocas destacarían. No fue hasta 1974, con la llegada de Happy Days o Los Días Felices, por su traducción del inglés, que volveríamos a ver una serie tan emblemática del género, durando casi 11 años en la pantalla, que no desaparecería hasta la década de los 80. Los Días Felices trajeron consigo un formato que se había ido adaptando con el paso del tiempo. La duración de 22 minutos por cada episodio, que incluían diversas escenas con un gag de acción o diálogo que provocaba una risa instantánea. No todo fue miel sobre hojuelas en el género de la comedia situacional. Después de la cancelación de Happy Days, el género caería en un bache y permanecería ahí un tiempo, hasta que en 1985 llegarían producciones como The Cosby Show, Family Ties y Cheers, que seguirían implementando las bases de sus antepasados para funcionar de manera adecuada. Gags cada 30 segundos, duración de 22 minutos, una estructura dramática adaptada a sus necesidades. Fue así como la estructura de una sitcom quedaría bien establecida. Ya solo sería cuestión de que las productoras tuvieran el suficiente ingenio para crear historias lo suficientemente buenas para atraer a las nuevas generaciones. Antes de comenzar a hablar de las comedias más recientes, quiero hablar de un parteaguas en la historia del género. La sitcom que no solo dejó su nombre bien marcado en la historia, sino que trascendió generaciones y en la actualidad sigue siendo muy solicitada, tanto que Netflix tuvo que luchar por ella para no sacarla de su catálogo. Sí, estamos hablando de... Friends debuta un 22 de septiembre de 1994 con un propósito bien claro: hacer reír a la gente. Y por más sencillo que suene, es de reconocer que en realidad es muy complejo. Sin embargo, Friends lo logra y de una manera muy bien ejecutada, pues sabe reconocer su forma de humor y en ningún momento trata de lucir pretencioso. Chistes tan absurdos que lucen fáciles de plantear. Sé que hay mucha gente a la que Friends no les parece una buena serie y desmerita su comedia rebajándola a chistes simples. Sin embargo, ninguno de ellos puede contradecir su éxito. El reconocimiento mundial no tardó en llegar para esta serie. La inmensa cantidad de premios para sus diferentes temporadas y sus actores no se hicieron esperar. Es tanto que por eso no nombraré a ninguno de estos premios, porque si comienzo no acabaré en este video. La entrada de los años 2000 trajo un nuevo comienzo, pero antes de su llegada muchos creativos se habían quedado en el camino y no lograron llevar a la luz sus ideas, puesto que el monstruo de la sección pasada había arrasado con todo y comenzó a elevar los estándares de la calidad del público, quien con la entrada del nuevo milenio estaba a la espera para ver con qué nuevo proyecto nos sorprenderían las productoras. Y la espera no duró mucho, pues el 9 de enero del 2000 se estrenaría la que en lo personal es la mejor serie de comedia de la historia, Malcolm el del medio. Oh, maybe I just
No, can you repeat the question? Yeah, the boss of me now. Con jóvenes talentosos y un actor de altísima calidad como lo es Bryan Cranston, Malcolm traería consigo un producto de alta eficacia para hacer reír, mostrando situaciones totalmente absurdas, pero que en ningún momento se llegaron a sentir tediosas, y mucho menos cansadas. Cada capítulo es diferente, y aún así podemos ver el desarrollo de cada personaje mostrando una gran evolución en su personalidad. El éxito de Malcolm fue tal que en la actualidad seguimos citando frases usadas en su show, incluso en nuestro día a día. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Con esto vamos a resumir la primera parte de esta clase que tiene que ver con el sitcom, y ya comprendemos también de que inclusive ejemplos como Malcolm sirven para poder hablar sobre cómo también varió el formato a través de los años. Malcolm es un ejemplo de sitcom, pero al mismo tiempo también es un ejemplo de cómo se graba un sitcom. Malcolm no se graba el estilo circuito cerrado de televisión, no utiliza 3 o 4 cámaras. Malcolm utiliza una cámara de cine. Se graba como se graba una película, pero tiene la duración de un sitcom y la categoría de una situación de comedia. Y eso lo hace ser un sitcom, evidentemente, pero al mismo tiempo un híbrido. Se da con otros formatos o otras series que hoy en día, como El joven Sheldon, donde también ocurre lo mismo, donde hay contenido dramático, pero al mismo tiempo está muy por detrás del contenido, ¿cierto?, de comedia que poseen. Quería mostrar este ejemplo que yo lo llamo como el cruce de dos mundos, cuando se juntan dos series muy importantes para mí y son del mismo creador, como el es Chuck Lorre. En este caso, The Big Bang Theory con Two and a Half Men. Aquí tienes, Raj. Debes tomártelo con lentitud. Correcto. Así que el sábado en la noche, ¿cuento con mis amigos? Yo encantado, Rush, pero no puedo. Claro. ¿Leonard? Bueno... No, yo no. No. Sheldon. Yo sí puedo, pero no me da la gana ir. No entiendo de qué están Hay hablando. una recepción el sábado por el artículo de la revista en la que salgo. ¿Que no asistirán? No puedo creerlo. Raj celebrará un acontecimiento tremendo y no van a acompañarlo y apoyarlo. No, sería un acontecimiento tremendo si el objeto planetario que descubrió se hubiera dirigido a la Tierra y él lo destruyera con la mente. Sería bonito e iría a la recepción. Por supuesto que es trascendente. Raj aparecerá en la revista People y ni siquiera tuvo que golpear a una de las hermanas Spears. ¿Aceptarías ir conmigo? Claro que aceptaría. Sería un honor. ¿En serio? ¡Qué linda! Qué vergüenza, ¿eh? ¿Ya lo vieron? Tengo una cita con Penny. Es increíble que tardara un año. Y ahora sí. Sí. Oye, amigo, voy a salir en la revista People. Sí, dime cuando salgas en la portada. Bien, esta primera parte la terminamos con Charlie Sheen y esa bonita imagen, ¿cierto? En algún momento fue muy importante Charlie Sheen, en uno de los sitcoms también. No puedo decir el más visto, pero sí uno de los más populares de la historia de Norteamérica, ¿ya? Dejamos hasta aquí esta primera parte y continuamos con la telenovela. Este es el primer video. El segundo video nos vamos directo a la telenovela y recuerden con una actividad de serie, una actividad de cierre que les va a permitir optar a su evaluación EP2. Chau, chau. Nos vemos en el próximo video.